Hola, hola, buen día. Aquí estamos en nuestra clase de lenguaje y hoy día vamos a ver el poema. Ya, nuestro objetivo, ¿cierto?, es leer y comprender un poema, así como la estructura para aumentar el conocimiento y desarrollar la imaginación. Y aquí vamos a ver, ¿qué es un poema? Un poema es una obra literaria que expresa sentimientos y emociones. Se compone de estrofas, versos y rimas. ¿Ya? El título es el nombre del poema. El verso es la línea del poema. La estrofa es un conjunto de líneas o de versos. El autor es la persona que escribe el poema. Y la rima es el mismo sonido que producen dos palabras que generalmente se encuentran al final del verso. Estas rimas pueden ser asonante o consonante. Ya, ¿qué es un poema? Un poema es un texto literario escrito en verso, eso lo vimos. Un poema puede contener cantidad ilimitada de versos. Eso depende de la inspiración del autor o del poeta. ¿De qué tratan los poemas? Como los poemas son textos líricos, siempre muestran los sentimientos y las emociones del poeta. Depende mucho, a veces, de los estados de ánimo de la persona que está escribiendo, ¿verdad? Partes de un poema. Un poema está compuesto por versos, que es cada una de las líneas del poema. Una estrofa, que es un conjunto de verbos, generalmente son 4 versos, ¿cierto? Relacionados por la medida y la rima. Y la rima es una semejanza de sonidos que se da a partir de vocales tónicas de las últimas palabras de cada verso. Ya, y aquí vemos un ejemplo. El título, ¿cierto?, es el nombre de este poema, ¿ya? El autor es el señor que escribe este poema. Una estrofa está compuesta 1, 2, 3, 4 versos. Esta estrofa está compuesta por 4 versos. Y un verso es una sola línea. ¿Por qué no puede pintar otro verso? Blanco es mi lienzo. Otra estrofa, blanco es mi corazón. ¿Me entienden? Entonces, una estrofa está compuesta por versos. Y acá vamos con la rima. Un campo con flores, las flores de colores. Es, res. Unas flores con un campo, el campo bien amplio. Ahí terminan también con O, ¿cierto? Y acá terminan con una raíz mucho más larga. Y el autor, ustedes saben que es el señor que escribe este poema. Ahora vamos a pasar un poquito a figuras literarias. Generalmente en los poemas hay figuras literarias. Y yo hoy día les voy a pasar 3 figuras literarias que pueden estar insertas para que ustedes se vayan acostumbrando. Por ejemplo, ¿qué es la personificación? Consiste en que yo le atribuyo cualidades humanas o animales a algo que no lo tiene. Por ejemplo, la piedra voló por el aire. La piedra no puede volar a menos que yo la tire, ¿verdad? Ella no puede volar sola, ¿ya? Ejemplo, dice, las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía. Las estrellas no pueden mirar y la ciudad tampoco puede sonreír. Nosotros le damos ese saber, esa actividad a esto para que el poema suene mucho más lindo. El coche se quejaba dolorido por los años. ¿Ya? El coche no se puede quejar. O el coche o el auto. Generalmente el auto se está echando a perder porque ya tiene muchos años de uso. Los ratones se pusieron en huelga de hambre en protesta clara. ¿Podrían los ratones ponerse en protesta? Es una actividad que hacemos nosotros los humanos, pero no los animales. Bueno, y acá tenemos otra figura literaria que es la metáfora. Metáfora se refiere a una cosa mencionando otra de forma poética. Ejemplos. Ese niño es la oveja negra de la familia. Tu voz es música para mis oídos. Tus palabras son perla de sabiduría. La risa es la mejor medicina.
¿Ya? Nosotros utilizamos estas oraciones, ¿cierto? Pero a lo mejor no sabíamos que era una metáfora. Ahora ya lo saben. Y la otra que quería pasarle era la comparación. Pero la comparación ustedes la van a ubicar porque, como su nombre lo dice, consiste en comparar un elemento con otra característica de otro. ¿Ya? Ejemplo. Sus ojos eran como, el como siempre se usa en la comparación. Tus ojos eran como dos luceros que alumbraban mi camino. ¿Cómo? Tus labios son suaves como pétalos de rosa. Bueno, entonces nosotros ahora conocimos la metáfora, la comparación y la personificación. Bueno, ya, y aquí en preguntas frecuentes, ¿cierto? Y esto se lo digo preguntas frecuentes porque en algún minuto salió en una prueba, ¿ya? Y es el poema La flor del olvido, que es de Violeta Parra, nuestra Violeta Parra. Alegre eran mis ojos, pero se quedaron tristes. Cuando menos lo pensaba, de mi lado tú te fuiste. Cultivaba una esperanza, pero no correspondiste. Rama de todas sus flores, arriba de la montaña, fui a preguntarle a los vientos por mi palomito ingrato, que voló cielo adentro, ni lágrimas ni suspiros me aconsejaron los truenos. Ingrato mal pagador, tronco de todas sus ramas, rama de todas sus flores, secas en la montaña, si lo hubiera presentido, yo no te entregaría el alma. ¿Ya? Y la primera pregunta dice, ¿cuál de los siguientes versos es una personificación? Bueno, personificación es una figura literaria que ya la vimos y consistía en atribuirle cualidades humanas a algo que no lo tenía. Bueno, por ejemplo, si yo digo, la piedra voló por los aires, imposible que la piedra vuele a no ser que yo la tire, pero ella sola no vuela, ¿ya? Y aquí vamos a leer cada una y ustedes se van a dar cuenta cuál es la personificación. Arriba de la montaña. No. Tronco de todas sus ramas. Menos, porque también el tronco es parte de las ramas. Rama de todas sus flores. Ya. Fui a preguntarle a los vientos. Y aquí está. Yo no le puedo ir a preguntar al viento porque el viento no tiene vida. Solamente sopla y nos da vida, pero él no tiene vida humana, ¿ya? Entonces la respuesta correcta era aquí la D. La otra dice, ¿qué provocó la pena del hablante? Escriba su respuesta a continuación. Bueno, por lo que vimos aquí, ¿cierto? Está triste porque su amado se fue, ¿ya? Entonces eso es lo que ustedes tienen. Ustedes tienen que escribir aquí lo que ustedes sintieron de este poema, ¿ya? La otra, ¿qué quiere decir el hablante con la expresión subrayada en el verso? Si lo hubiera presentido, y está aquí en el verso, si lo hubiera presentido, yo no te entregara el alma. O sea, no te entregara el alma significa que no se hubiera enamorado, ¿verdad? Si ella hubiera presentido que él se iba a ir, ella no se hubiera enamorado. Y la respuesta es, ¿qué quiere decir con esto subrayado? Si lo hubiera querido, si lo hubiera anticipado, si lo hubiera provocado, si lo hubiera contagiado. Y la respuesta correcta es presentido, anticipado, ¿verdad? Si yo lo hubiera anticipado. Esa es la respuesta correcta. ¿Quién le aconsejó al hablante ni lágrimas ni suspiro? Entonces vamos acá, ni lágrimas ni suspiro. Por mi palomito ingrato que voló a los cielos adentro, ni lágrimas ni suspiros me aconsejaron los truenos. ¿Quién le aconsejó entonces? Los truenos. Ahí está la respuesta. Yo tengo que volver a leer porque se supone que la respuesta está ahí. Y aunque no tuviera, me va a dar los indicios de la respuesta, por lo tanto tengo que volver a leer. ¿Qué significa la siguiente palabra subrayada en el texto? Ingrato mal pagador, pero la palabra es ingrato. ¿Qué será ingrato? Desgraciado, inesperado, agradable o infiel. ¿Qué será?
¿Ingrato? ¿Será desgraciado? ¿Será inesperado? ¿O será agradable o infiel? Esta respuesta es fácil, por lo tanto es un sinónimo y yo quiero que ustedes lo busquen solito. ¿Cuál es el sinónimo de ingrato? Bueno, eso es todo. Que tengan un lindo día y que descansen.